El espacio público. Definición. Se llama espacio público al lugar donde cualquier persona tiene el derecho de circular, en oposición a los espacios privados, donde el paso puede ser restringido, generalmente por criterios de propiedad privada, reserva gubernamental u otros. Por tanto, espacio público es aquel espacio de propiedad pública, dominio y uso público. Características: acceso público total y libre. Dominio público, organizado en una red continua, no parcelado. La importancia del espacio público. Sin espacio público no hay ciudad. El espacio público es el referente de la ciudad, la medida de su calidad, de su habitabilidad, de su sostenibilidad. Funciones del espacio público. Accesibilidad a los espacios parcelados. Ámbito privilegiado de las relaciones sociales. Permitir la comunicación física y social. Y también la movilidad. Movilidad y accesibilidad. Una función sobredimensionada. La hipermovilidad. La movilidad. Los modos de transporte. La preeminencia de la movilidad conduce a la asimilación de la red viaria con toda la red de espacios públicos. Factores críticos para un espacio público de calidad. Perú: seguridad, medio ambiente, movilidad y salud. El espacio público, sus amenazas y peligros son el tráfico, la principal agresión y la exclusión del peatón. La inseguridad, los factores de inseguridad en el espacio público. La siniestralidad y el miedo es libre. Sobredimensionamiento o escasez, bulimia y anorexia del espacio público. El espacio libre de sobredimensionado. La falta de espacios públicos estanciales. La falta de atractivos. Y el último, el espacio público es la esencia de la ciudad. Si no hay ciudad, ámbito de la interacción social, de la socialización, la sobreregulación, los límites del control y los carteles con prohibiciones. A continuación hablaremos acerca de los principales sistemas políticos actuales. En este tema abordaremos los dos tipos de sistemas políticos actuales, la democracia y la dictadura. En una primera parte hablaremos de las democracias y sus variantes. En una segunda, de las dictaduras y los derechos humanos. Los sistemas políticos democráticos. Entre los sistemas políticos democráticos vamos a encontrar aquellos sistemas parlamentaristas y presidencialistas. Los sistemas democráticos parlamentaristas. Aquí encontramos que el Parlamento es el centro de la vida política del país. El Parlamento es elegido por sufragio universal y éste elige al presidente y si pierde el apoyo de éste, tiene que dimitir. El jefe del Estado puede ser presidente de la República o un rey, como sucede en algunos países. El jefe del Estado nombra al presidente del gobierno, líder del partido político con más escaños en el Parlamento, lo cual jugará un papel importante en los partidos políticos en el Parlamento. Sistemas políticos presidencialistas. Estos se dan en los países democráticos y parlamentarios, pero el peso político recae en el presidente de la República, ya sea tanto en Perú o Chile como ejemplos. A menudo el presidente es elegido por los ciudadanos. En Perú el presidente es presidente del gobierno y jefe del Estado. Nombra a los secretarios, o sea, a los ministros, que no son responsables ante el Parlamento. El poder legislativo en el Congreso del Perú se encuentra formado por una sola Cámara de 130 miembros elegidos por sufragio directo y de distritos múltiples, la cual se renovará cada 5 años. El presidente puede vetar leyes del Congreso. Ahora, sistemas bipartidistas y multipartidistas. Podemos decir que casi todos los países democráticos se basan en el multipartidismo, donde una gran cantidad de partidos políticos tienen la oportunidad de optar por el poder ejecutivo.
El multipartidismo teórico suele desembocar en un bipartidismo real, es decir, que luego de haberse realizado el proceso electoral, se llega a la decisión de que solamente dos partidos políticos entran a definir quién será el ganador. Los partidos políticos se agrupan en familias o corrientes. Tenemos cuatro: los conservadores, con poca intervención en el Estado; los democrático-cristianos, que también son conservadores pero con justicia social; los socialistas, gran importancia al Estado como igualador social a través de la política fiscal; y de entre los otros encontramos aquellos que son comunistas, ecologistas, nacionalistas, etc. Como tercer punto podemos ver estados unitarios y estados federales. Estados unitarios centralizados se dan en aquellos territorios que tienen una organización uniforme y con un solo centro de decisión política, normalmente la capital. El ejemplo más típico que vamos a usar es Francia. Las regiones y provincias tienen muy pocas atribuciones políticas. En las últimas décadas, en muchos estados unitarios se ha iniciado un proceso de descentralización. Segundo punto, estados federales y descentralizados o descentralizados. Como cuarto inciso, mencionaremos acerca de los problemas de la democracia. A pesar de que el sistema democrático se considera el más justo y positivo, no por ello está exento de imperfecciones. El papel de los ciudadanos queda circunscrito al momento del voto. Eso genera escasa participación. La disciplina de voto genera ausencia de debates serios en el Parlamento. El elevado coste de las campañas electorales deja con menos posibilidades a los partidos con menos fondos. Los medios de comunicación convierten los debates en espectáculo. Hay algunas minorías que quedan desprotegidas en el sistema. Los regímenes políticos autoritarios. Aquí se ven dos puntos muy importantes. Como primer punto, los regímenes autoritarios. Actualmente, más de la mitad de los habitantes del tercer mundo viven en sistemas no democráticos, donde la violencia, la fuerza y la corrupción se imponen como reglas de convivencia y la violación de los derechos humanos pasa a convertirse en un hecho cotidiano. La separación de poderes en estos sistemas no existe. La independencia del poder judicial es una ficción y a menudo las instituciones otorgan poderes excepcionales a una persona que domina la vida política. A pesar de una serie de características comunes, puede establecerse diferencia entre los regímenes políticos no democráticos, diferencia que existe entre los regímenes democráticos degradados con los regímenes de partido único. Se hablará primero sobre los regímenes democráticos degradados. A pesar de respetar las reglas básicas de la democracia, reglas tales como el marco constitucional, partidos, elecciones, entre otros, la Constitución otorga excesivos poderes al Ejecutivo y son muy amplias las prerrogativas del presidente y del gobierno en detrimento de las del Parlamento. Así, el juego democrático se convierte en una ficción mantenida por unas elecciones falseadas, en las que se ofrecen a la oposición muy pocas posibilidades de ganar. Además, las libertades y los derechos públicos no siempre pueden ser ejercidos. Derechos como el de expresión, de opinión, de reunión, de manifestación, de prensa, etc. Y la oposición política es combatida con métodos no democráticos. Esta situación corresponde a algunos países latinoamericanos, asiáticos y del antiguo bloque del Este. Los siguientes son los regímenes del partido único. Es otra alternativa que se da en la existencia de sistemas políticos basados en un partido único que ejerce el poder de manera dictatorial, como ocurre con un buen número de países del Oriente Medio y de África. El partido único se confunde aquí con el aparato del Estado.
al frente del cual se sitúa un presidente que es a la vez líder del partido, jefe religioso o dirigente del grupo oligárquico establecido en el poder. En este contexto, la violencia es el medio más frecuente de relación entre el gobierno y sus opositores. Los movimientos armados se convierten en la única salida de una oposición que no dispone de recursos democráticos para expresarse ni de garantías democráticas para alcanzar el poder. En contraposición, el Estado legitima la violencia institucional como único medio para mantener el orden social. El segundo punto importante es la violencia de los derechos humanos. En todos los estados del mundo se cometen atentados, más o menos flagrantes contra los derechos humanos, pero es en los sistemas no democráticos donde estas violaciones constituyen una práctica habitual. La detención arbitraria y sin juicio es un hecho frecuente en las dictaduras, donde un buen número de personas son confinadas en prisiones, a menudo en unas condiciones materiales deplorables, solo por la decisión de la administración, de la policía o del ejército. Eso sí, sin intervención del Poder Judicial. Estas detenciones arbitrarias van acompañadas de malos tratos e incluso torturas, y en muchos casos no se respeta el derecho del detenido a una defensa justa. También son frecuentes en las dictaduras y en los países en guerra. Las ejecuciones sumarias, es decir, sin juicio previo y que pueden llegar a afectar a miles de personas que son asesinadas por su origen étnico, su religión o ideología política, los asesinatos en masa de elevados contingentes de población civil en la que son numerosas las mujeres y los niños indefensos. La opinión pública es la tendencia o preferencia de una sociedad o de un individuo hacia hechos sociales que le reporten interés. La opinión pública ha sido el concepto dominante en lo que ahora parece referirse a la comunicación política. Y es que después de muchos intentos y de una o más o menos larga serie de estudios, la experiencia parece indicar que opinión pública implica muchas cosas a la vez, pero al mismo tiempo ninguna de ellas domina o explica el conjunto. Además, con el dominio de los medios de comunicación modernos, en una sociedad masificada, el territorio de la opinión parece retomar un nuevo enfoque. ¿Cómo se genera la opinión pública? La opinión pública se genera de tres formas. La conversación interpersonal, que se da mediante la interacción entre individuos, y la conversación mediante medios de comunicación, donde que se hace el uso de radio, televisión, internet, entre otras. Luego está la formación de la opinión pública, donde que se ve dos casos. La primera es mediante la reunión de la ciudadanía, que es de menor población, y el segundo que es mediante masas. Claro que se ha dicho que es de mayor población. ¿Cómo debe ser la opinión pública? Una posible respuesta: el ser de la opinión pública parece una opinión receptiva y acrítica en los mensajes que a ella se dirige. Por el contrario, el debe ser de la opinión pública debe situarse en torno a una concepción crítica, no solo receptora, sino ante todo emisora, del sentir real de la sociedad, elemento de articulación de las demandas sociales frente al poder. La opinión pública se construye. La opinión pública se forja a través del análisis de las ideas y de los argumentos expuestos en la arena pública, básicamente mediante los medios de comunicación, pero también y sobre todo a partir de ideas rápidas, juicios forjados a partir de imágenes, frases aisladas
o reclamaciones fuera de contexto. Se trata de un proceso heurístico de creación de sentido y de formación de la opinión de una comunidad. En nuestra sociedad del entretenimiento, la gente suele resolver sus opiniones sociales a partir de la acumulación de mensajes inmediatos, más que sobre el trabajo de comprensión de mensaje mediatos. Formas de manifestación. La opinión pública se manifiesta de distintas formas. Como tenemos las protestas, las huelgas, las tomas de establecimientos y los paros. Los factores componentes de la opinión pública son, tenemos la presencia de un tema, que se refiere a la opinión pública, se forma alrededor de un tema o conjunto de temas públicos que se encuentran en un tapete y que ocasionan posturas. La naturaleza del público es otro factor. Hay muchos públicos volcados hacia diferentes focos de interés. Cada tema genera su propio público, aunque en muchos casos algunos individuos se sitúen en diversos públicos. Un complejo de creencia del público. Se trata de la distribución de las opiniones sobre un tema. Hay que tener en cuenta que algunas creencias y solo algunas son mutuamente excluyentes entre sí. Ellas están en función de las actitudes y experiencias anteriores, como de la complejidad del tema. Algunos temas homogeneizan públicos y otros no. Este conjunto se denomina complejo de creencias. En política suelen presentarse una situación dicotómica, posición de mayoría y de minoría. La expresión de la opinión pública resulta desde los medios de comunicación, de toda la variedad hasta la gestos, mímicas y todos los códigos simbólicos. El número de personas involucradas. En cada caso, el número es diferente y quizá incierto. Lo importante es que el número sea capaz de producir algún efecto. Mi nombre es Cindy Córdoba Mendoza. Soy Sandra Espinosa Bazán. Yo soy Karina Ramírez de la Cruz. Mi nombre es Mirko Palomino Rivera.